Mensajes positivos. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa la hermosa carta a los Hebreos, donde vamos a conocer tanto del oficio sacerdotal de Jesucristo en beneficio nuestro. Hoy vemos capítulo 2 del 5 al 12. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos al que ya por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüence de llamar hermanos a los hombres. Cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. En ese tiempo había un culto a los ángeles muy exagerado, se exageraba mucho la presencia de los ángeles o la función de los ángeles. Todo el tiempo hay gente que cree mucho en esto. Por eso este autor quiere ubicar a los ángeles en su función. Los ángeles son mensajeros, la palabra ángel significa mensajeros. Ellos son mensajeros en la empresa y Jesucristo pues es el hijo del dueño, ¿verdad? No hay comparación. Jesucristo viene a hacer una obra tan grande, mucho más que la que puede hacer cualquier ángel, pero sin embargo lo hemos visto sometido. Por un momento fue hecho inferior a los ángeles, como menciona de aquí parafraseando el Salmo 8. Por un momento lo hizo inferior a los ángeles, pues sí. Cristo Jesús dejó toda su riqueza en el cielo y vino a compartir nuestra pobreza. Y tomando nuestro lugar, siendo de los nuestros, se enfrenta al mal y lo vence. Se enfrenta a la muerte y la derrota. Y nos libera de todo lo que nos oprimía. Dice, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan la misma parte en la gloria. Pero estábamos nosotros fuera de su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. ¿Por qué Jesucristo escogió la cruz para salvarnos? ¿Por qué no nos salvó desde la alegría, hombre? ¿Por qué no nos salvó desde el placer? Jesucristo no escogió la cruz. La cruz la escogimos nosotros, porque nosotros escogimos el pecado y junto con el pecado, la muerte, la enfermedad, todo eso. Nosotros teníamos unos dones preternaturales en el paraíso que nos iban a preservar de todas estas cosas, pero con el pecado todo eso se perdió y entró la muerte en el mundo. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y junto con él todo el montón de maldad que existe actualmente. Lo que sucedió en el paraíso fue mucho más grave que comerse una manzana, que en primer lugar ni manzanas había en ese entonces ahí. No fue una manzana, fue el fruto del árbol del bien y del mal, que representa la autonomía moral. Dios quiso reservarse para sí, ser nuestro legislador y nuestro juez. Él quiso reservarse decirnos qué estaba bien y qué estaba mal. Pero ¿qué pasa? Que el hombre dice, no, mira, nadie me dice qué está bien, qué está mal, yo sabré. Ese es el pecado original, ¿eh? La gente que sigue opinando así es la gente que cae en el pecado original, que lo sigue repitiendo. La gente que dice, ¿qué quiere misa el domingo? No, ¿por qué? No, el domingo es para descansar, yo no quiero ir a misa porque, pero Dios te lo pide. ¿Y qué? ¿Qué hay que perdonar, hermano? Perdonar, no, hombre, hay que perdonar ni que nada. Ayudar al pobre. ¿Por qué? Si los pobres son pobres porque quieren que hablen. Cuando no sabemos reconocer la palabra de Dios y cumplirla porque tenemos una palabra mejor nosotros, pues es que nosotros queremos ser nuestros propios legisladores, nuestros propios jueces. Eso es hacer a un lado Dios de nuestra vida, es el pecado original. Fue una rebelión, una soberbia, una desobediencia. Pues Jesucristo afronta esa soberbia y esa desobediencia. Y entonces, como dice el hermoso himno pascual, Cristo Jesús no se aferró a sus
bienes y prerrogativas divinas, sino que por nosotros se anonadó, se hizo nada, tomando nuestra semejanza, siendo semejante a nosotros, siendo como nosotros. Así fue obediente hasta la muerte, muerte en una cruz. Se humilló dejando su grandeza en el cielo y obedeció al Padre, venciendo la soberbia y la desobediencia del paraíso para saldar la deuda de Adán. Y esa fue una ofrenda sacerdotal. Jesucristo en su vida fue laico, pero su oficio fue sacerdotal al redimirnos. A Jesucristo no lo asesinaron, Él ofrendó su vida. Lo dice ahí en el Evangelio de San Juan tan bonito: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Él entregó su vida por nosotros como una ofrenda sobre el altar. Dice la carta a los Colosenses que la deuda de cargo, la nota de cargo que había contra nosotros, Dios la clavó en la cruz. Y la sangre bendita de Cristo, al cubrirla, saldó esa deuda. Nosotros hemos sido rescatados, dice San Pedro, no con oro y plata, sino con la sangre del Cordero por nosotros inmolada. Somos rescatados mediante un sacrificio. Pero ¿qué sacerdote podía ejercer un sacrificio tan sublime? El mismo. Jesucristo es víctima, Jesucristo es sacerdote y Jesucristo es el mismo altar. En el altar de su cuerpo, Jesucristo hace ofrenda de sí mismo en un sublime acto sacerdotal. Por eso se presenta aquí a Jesucristo como sacerdote. Ese Jesucristo que fue santificado por medio del dolor. El dolor que nosotros escogimos. Jesucristo no escogió la cruz la escogimos nosotros. Porque junto con el pecado venía todo el sufrimiento y toda la muerte y todo lo que arrastramos. Por eso Jesucristo asume la muerte. Porque nosotros la habíamos escogido. Jesucristo toma la cruz porque en la cruz estábamos nosotros. Y seguimos estando en la medida que no nos acercamos a su amor. En la medida que no aceptamos su amor, seguimos crucificados. En una cruz sin esperanza. La cruz de Jesucristo es una cruz que nos abre el camino de la salvación. Y es una cruz que nos invita a participar de su misma obra divina. Dice aquí, el santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice, hablaré de ti a los hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Estamos llamados a compartir la obra de Jesucristo. Estamos llamados también nosotros ahora a ser sacerdotes junto con Él. En nuestro bautismo, nosotros recibimos la triple dignidad de Cristo. Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Nosotros somos miembros de un pueblo regio, un pueblo sacerdotal, un pueblo profético, por nuestro bautismo, por la obra de Jesucristo. Nosotros todos somos sacerdotes bautismales. Está el sacerdocio ministerial, gracias al cual tenemos la Eucaristía y el perdón de los pecados sobre todo. Pero está el sacerdocio común de los fieles, basado en la obra de Jesucristo por nosotros, por la cual nosotros podemos orar y el Padre nos escucha. Estamos llamados como Jesucristo a ofrendarnos también. Vamos a ver cosas muy hermosas sobre ese oficio sacerdotal de Cristo. Van a ver. Ayúdame a dar a conocer ese mensaje que creo que es importante. Ya sabes que aquí voy viendo día a día lo que la liturgia nos sugiere para conocer más la palabra de Dios y nuestra religión. Comparte ese mensaje, invita a entrar a la gente aquí al grupo de mensajes positivos. Si estás en Facebook, ponme un comentario aquí abajo. Así le das oportunidad a este video que sea más visto por más personas. Si no tiene nada que decir, pues pon un monito. Hay tantos monitos que están por ahí para ponerlos. O un puntito, con un puntito que pusieras, este video sigue dando vueltas. Así la dinámica de Facebook. Si no tiene comentarios, pues pasa. Y sigue los memes y siguen tantas otras cosas. Dale una oportunidad a este video que sea más visto por algunas personas. Ese apostolado que es mío, te invito a que también lo hagas tuyo. Mensajes positivos.